Recuerden que tenemos a la doctora Elizabeth Basabe, ginecobstetra de aquí del municipio de Cabimas, excelente profesional, especialista en el área. Estamos conversando en relación a embarazo de alto riesgo. Doctora, el embarazo de alto riesgo, por favor, nuevamente el concepto. El embarazo de alto riesgo es toda aquella condición que te aumente el riesgo de enfermarte o morir durante el embarazo, tanto a la madre como al producto de la concepción, al bebé, al recién nacido. Hay, como te dije, una clasificación que es algo engorrosa, pero me interesa que este conversatorio llegue a los médicos, sobre todo a los médicos en formación, los médicos que están en el nivel 1 de atención médica, que son aquellos que están en la red ambulatoria y que muchas veces son médicos generales comenzando su ejercicio profesional y muchas veces son médicos integrales, están en ese sitio, ¿no? Sí. Y mi recomendación es que cada vez que llegue a tu consulta una mujer embarazada, tú le midas el riesgo. Solo con hacer la historia clínica, una buena historia clínica y hacer un buen examen físico, tú le mides el riesgo a esa embarazada y es bueno que se le informes, tanto a la embarazada como al familiar. Tú le dices, tú eres un embarazo de bajo riesgo por tales circunstancias o tú tienes un embarazo de alto riesgo por tales motivos. Porque a medida que tú le informes al paciente cómo es su embarazo, cuáles son los posibles factores de riesgo que tienes más facilidad en corregir esos factores de riesgo, por supuesto, los que son corregibles, ¿no? Entonces, el médico debe estar capacitado en valorar ese riesgo y en su propia historia clínica, pues tú tienes una paciente con un riesgo tipo 1, o tienes una paciente con un riesgo tipo 2, o tienes una paciente con un riesgo tipo 3. El riesgo tipo 1, ¿cómo es el riesgo tipo 1, el tipo 2, okay. Tipo 3? El riesgo tipo 1 son todos aquellos factores sociales o epidemiológicos que te condicionan un riesgo en el embarazo. Por ejemplo, la edad. Okay. Las edades extremas, que ya hemos conversado eso en otros programas, las mujeres que se embarazan muy precozmente o las mujeres que se embarazan muy tardíamente, los extremos, son considerados un embarazo de tipo riesgo tipo 1. Factores socioeconómicos, la pobreza extrema, el analfabetismo. Actualmente está pasando, sí. Fíjate que algo tan sencillo como un embarazo no deseado es considerado un embarazo de alto riesgo tipo 1. ¿Por qué? Porque le condiciona una situación de mucho estrés y de mucha ansiedad a la embarazada. Esos embarazos de alto riesgo tipo 1 puede manejarlo un médico en un ambulatorio, en una medicina de primer nivel. Pero ya los riesgos tipo 2 o tipo 3 se recomienda que sean referidos a una medicina especializada. Claro, sin duda alguna. Claro. Sobre todo porque el manejo debe ser multidisciplinario. Así es. La consulta prenatal es fundamental para determinar el riesgo y para la orientación del paciente. Yo converso mucho con mis pacientes porque yo les explico, ¿no?, que ya el embarazo como tal trae un riesgo condicionado. Entonces tenemos que tratar de minimizar este riesgo y la parte emocional es fundamental para la embarazada. Converso mucho con la embarazada y trato de orientar el entorno familiar porque yo les explico que ya la embarazada trae muchos miedos, trae muchas angustias, muchas preocupaciones y el médico y los familiares debemos encargarnos de tratar de orientarla, de ayudarla, de apoyarla, no de sembrarle más miedo ni sembrarle más temores. Claro. Repito, cuando la embarazada va a su primera consulta prenatal, sea a la edad gestacional que sea, claro, lo ideal es que sea en el primer trimestre, pero en el momento en que tú logres captarla, mídele el riesgo, conversa con ella, explícale cuál es su factor de riesgo y cómo puede minimizar ese riesgo. Hay factores que son corregibles y hay factores que tú no puedes corregir. Por ejemplo, la desnutrición pudiera ser corregible, pero en esta situación en la que estamos a veces es difícil corregir el estado nutricional del paciente. Claro. Ya la edad, pues si se te embarazó una muchacha a los 15 años, ya eso no lo puedes corregir, pero sí le puedes minimizar el riesgo al final del embarazo. Y para eso están los ginecobstetras, es decir, en tu caso, pues, para minimizar ese riesgo o ese alto riesgo. Ese ejemplo que tú pones, la epiléptica que se embaraza es un factor de riesgo.
Aquella epiléptica que se embaraza y está bien medicada y está bien tratada por su médico neurólogo, por eso es que te digo que esta es una situación multidisciplinaria. Sí. Nosotros atendemos el embarazo, pero la parte de la epilepsia debe ser controlada por el médico neurólogo, porque si está bien controlada, ella va a llevar su embarazo normal. Okay. Pero si está en crisis convulsivas, eso le condiciona un riesgo tipo 3, ya que le condiciona un riesgo para ella, para su vida, y un riesgo para su recién nacido, en ese momento de esa convulsión. Ahora, los trastornos placentarios previos, ¿qué hacemos con estas pacientes que de pronto nos dicen, no, tuvo sangrado en los primeros meses de embarazo, en el primer trimestre, como ustedes muy bien lo analizan y lo determinan? ¿Qué hacemos en este caso? Las pacientes hipertensas. Okay. Hablamos, como ya te dije, del riesgo tipo 1, que son más que todo factores sociales o epidemiológicos. Hablamos del riesgo tipo 2, que tiene que ver con los antecedentes que pueda presentar esta paciente, que el médico debe tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, aquellas mujeres que han parido bebés con un peso mayor a 3,5 kilos o 4 kilos, o bebés de bajo peso, porque eso pudiera repetirse en este embarazo. Pero tenemos las que nos preocupan más. Las que nos preocupan más son aquellas pacientes que son clasificadas con el riesgo tipo 3. Esos dos ejemplos que tú acabas de decir. Cuando hay trastornos de la placenta, aquellas pacientes que presentan una placenta previa, son consideradas ya pacientes con riesgo tipo 3. Son pacientes que hay que manejar a nivel hospitalario. Okay. Aquel médico que trabaja en un ambulatorio o un centro integral que capte en su consulta un paciente con una placenta previa oclusiva total, inmediatamente debe referirla al hospital. ¿Por qué? Porque ya esas pacientes el riesgo es alto y se tienen que ser manejadas por médicos especialistas. Igual que pacientes que tengan problemas de hipertensión durante el embarazo, preeclampsia, porque son riesgos altos de enfermarse la mamá o de complicarse el bebé y que tienen que ser manejados por médicos especialistas y equipos multidisciplinarios. Las anemias, un médico a nivel ambulatorio debería poder manejar un cuadro de anemia desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de tratamiento médico, pero si no le mejora, obviamente debe buscar la ayuda del hematólogo, debe buscar la ayuda del nutricionista. Sí, excelente, de verdad que sí, el aporte que dan ustedes como ginecobstetras, sin duda alguna. Y otra cosa importante, y que ya sé que tú lo has manejado mucho, y todos los ginecobstetras que tenemos aquí en la ciudad de Cabimas, tiene muchos seguidores a través de las redes, doctora. No sé si, lo que pasa es que cuando uno se mueve y va a buscar el celular, entonces se distorsiona, ¿no? Pero bueno, hay muchos seguidores allí a través del Instagram de la doctora @Elizabeth Basabe. Doctora, hay una paciente que tengo muy joven con epilepsia, que insisto en esto porque he visto muchos pacientes epilépticos que les refiero a ustedes, porque ellos me indican que el medicamento de pronto les puede afectar al bebé, etcétera. Sabemos muy bien que hay medicamentos que no tienen ninguna afectación, ya comprobado en este sentido, que sin duda alguna nosotros con ustedes y ustedes con nosotros llevamos en pie ese paciente para que no haya ningún riesgo. Pero hay pacientes también, aparte con epilepsia y con otros elementos que tú muy bien conoces, el paciente que durante el embarazo presenta COVID. ¿Qué hacemos en ese caso? Estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos de dificultades. El médico tiene que ir evolucionando a medida que va evolucionando las situaciones. El médico médico obstetra, ginecólogo, tiene que estudiar y tener conocimientos sobre el tema actualizado. La mujer embarazada obviamente también tiene el riesgo de contaminarse, de contagiarse de COVID. Y el manejo debe ser parecido al manejo de esta enfermedad. Tenemos las pacientes que son con COVID leve, podemos manejarlas sintomáticamente, dando las recomendaciones que ya conocemos, para que se mantenga en su domicilio con tratamiento sintomático leve. Pero ya que hay pacientes que comienzan con manifestaciones de moderadas a graves,
debe ser canalizado a través del médico internista, el médico epidemiólogo, el manejo. Con el COVID te quiero comentar, porque yo sé que te escuchan muchas personas, ¿no? En el hospital, yo trabajo en el hospital de Cabimas, tenemos un grave problema con los pacientes con infección por COVID, por el temor. Hay mucho temor, hay mucho miedo a lo que es el manejo de esta patología. Y aquella paciente, la mayoría de los pacientes no acuden a consulta. No acuden a consulta. O te envían un mensaje, o doctora, tengo estos síntomas, yo creo que tengo COVID. En el momento que ya los síntomas van pasando de leves a moderados, es cuando ellas acuden al hospital. Y la gran mayoría de estas pacientes, que es un problema bastante fuerte que tenemos, después que son valoradas y que se le dan las recomendaciones y que lamentablemente aquí en Cabimas no tenemos centro hospitalario COVID. Cuando se diagnostica el COVID hay que referirlas a Maracaibo. Porque el centro de referencia de nosotros es el hospital universitario para referir a estas pacientes, la maternidad en este caso. En el momento que son referidas, las pacientes se van para su casa. Por el se van para su casa porque y las dificultades también. Exacto, también las dificultades de transporte. Socioeconómica, el aislamiento de la familia. O sea, parece que decirte irte a Maracaibo es decirte que vas a morir. Aumenta la ansiedad, el pánico, el no temor. Debe ser así, no debe ser así, es cierto. Hay muchas pacientes que pueden mantenerse en su casa con tratamiento sintomático, pero ya cuando los síntomas se exacerban, el paciente necesita hospitalización y vigilancia médica estricta. Sí, verdaderamente esto es un tema bastante complejo, sobre todo las pacientes embarazadas, tú misma lo has explicado de manera sucinta, sobre todo en las pacientes que están diagnosticadas con COVID y que, bueno, en este caso la paciente entra en un estado de pánico bastante evidente y mantenido, continuo, y a veces hasta se empeora producto de su misma situación de ansiedad. Las pacientes hipertensas y que son gestantes a la vez. Recomendaciones. Yo particularmente trato de conversar mucho con las pacientes, ¿no? Y esta es una recomendación que les doy al colega. La consulta prenatal no debe convertirse en una consulta rutinaria, porque muchas pacientes dicen, ¿para qué voy a ir a la consulta si el médico lo que me va a tomar la atención, a pesar y ya? No, qué aburrido, no voy el otro mes o voy después. No convertamos la consulta prenatal en una consulta de rutina, convertamos la consulta prenatal en un conversatorio con el paciente, en una orientación para el paciente. La paciente embarazada puede ser que sea hipertensa antes de embarazarse. Generalmente la paciente que viene hipertensa antes de embarazarse está ya con tratamiento médico, sabe más o menos cuál es su orientación. Generalmente esas pacientes evolucionan bastante bien. El problema fuerte que tenemos es aquella paciente que desarrolla hipertensión durante el embarazo, paciente que desarrolla preeclampsia durante el embarazo, porque muchas veces son muchachas jóvenes, muchachas inexpertas, que así tú le expliques cómo debe ser tu conducta, se les dificulta. Cuando ya tú detectas hipertensión o preeclampsia durante el embarazo, se convierte en un embarazo de alto riesgo y tú tienes que manejarlo como un embarazo de alto riesgo, donde la consulta debe ser más continua, más periódica, tú tienes que vigilar a ese paciente más de cerca y, como ya lo dije, pues buscar ese equipo multidisciplinario donde debe estar el cardiólogo, donde debe estar el nutricionista, para que haga ese apoyo fundamental en esa paciente y tú llegues al feliz término. Si llegaste hasta el final del video, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales como @Giuseppi-Ferrer. Si te gustó el video, no olvides compartir, dejarme tu like y tu comentario. En sintonía con la salud.